En el video de hoy vamos a ver lo que son las interferencias en las mediciones y los efectos que estos pueden traer en los valores que vamos a detectar con nuestros instrumentos de medición. También veremos cómo podemos utilizar herramientas para suprimir o al menos morigerar el efecto de estas interferencias en nuestras mediciones. Un factor de influencia que puede afectar mucho la compatibilidad de las mediciones efectuadas con el multímetro digital es su capacidad de rechazar interferencias electromagnéticas presentes tanto en el recinto como en la zona donde hay una instalación eléctrica. Este problema suele ser más grave en los sistemas de adquisición de datos, en donde en lugar de utilizar un multímetro de mano, lo que se utiliza es un multímetro de banco o bien sistema de adquisición. En este caso, los sistemas y los cables son más largos y se acoplan con las instalaciones eléctricas y con el ruido generado por otros equipos. Un claro indicio de que existe una interferencia es cuando la lectura que vamos a obtener en el instrumento no es estable y cuando se está midiendo una magnitud constante. Como hemos mencionado, existe un modo de interferencia que es el modo normal o modo serie. En este modo se produce una tensión indeseada superpuesta conectada en serie a la señal de entrada. En el siguiente ejemplo, por ejemplo, nosotros queremos dimensionar o medir la tensión presente en la fuente VO. Vamos a encontrar que existe y que se presenta a partir de estas interferencias que están presentes en el entorno al que estamos midiendo, una tensión BI que se va a colocar en serie con la tensión de entrada VO y nuestro multímetro va a obtener el resultado final sumando las dos tensiones. Este tipo de interferencia suele ser producido por un acoplamiento inductivo, es decir, un acoplamiento inductivo cercano al punto de medición o cercano al instrumento, y a partir de ahí genera esta tensión en serie que va a estar superpuesta con la tensión que queremos medir. Por otro lado, tenemos las interferencias a modo común. Estas interferencias se producen cuando la interferencia actúa simultáneamente en ambos bornes de entrada con respecto al punto de referencia. Es decir, que nosotros vamos a querer medir una tensión BO y tenemos una tensión BI inyectada tanto en el borne B de referencia como en el borne A de nuestro instrumento. Esto generalmente está ocasionado por los acoplamientos capacitivos. Resumiendo, podemos graficar ambos tipos de interferencias, en donde tenemos, en la primera instancia, una interferencia a modo común, porque vemos que la tensión de entrada de la interferencia está siendo adquirida y está siendo suministrada a los dos bornes de la medición. En el segundo caso, en el tercero y en el cuarto, vemos que son interferencias a modo normal, porque podemos ver que ambos canales no tienen el mismo tipo de interferencia. Si bien vemos que en el segundo ejemplo existen dos interferencias sinusoidales similares, vemos que la amplitud de cada una es distinta, por lo cual se tienen que considerar como interferencias a modo normal. En el caso 3 y en el caso 4, claramente la injerencia de la interferencia está haciendo solamente sobre uno de los canales del multímetro. Las interferencias a modo normal pueden ser producidas por la inducción en los terminales o puntas de prueba del instrumento o por una componente ya incluida en la tensión que se mide, como podría ser, por ejemplo, el ripple producido por un filtrado deficiente en la fuente de alimentación. Lo que estudiaremos ahora será la capacidad que tienen los instrumentos de rechazar este tipo de interferencias. Para rechazar estas interferencias, la interferencia de modo serie, pueden ser eliminadas solo si posee algunas características que la diferencien de la señal de entrada. A fin de evitar que esta fuente influya sobre los resultados, los multímetros de banco o de mano suelen emplear convertidores analógico-digital de integración. Estos convertidores analógicos emplean técnicas que utilizan periodo de integración. Ante este periodo, el tiempo, la señal de entrada es integrada, lo cual hace un promedio de la tensión de entrada. En el caso particular del ruido, no hay forma de eliminarlo por completo. Sin embargo, al poseer un tiempo de integración suficientemente prolongado, se va a reducir considerablemente su efecto a largo plazo. A partir de este análisis, queda definido lo que es la relación de rechazo de modo normal, siempre que esté expresada esta relación en decibeles. Esta relación nos va a permitir identificar y nos va a permitir cuantificar cuál es la relación de rechazo que tienen los instrumentos a determinadas frecuencias.
Evidentemente, esta relación de rechazo va a estar directamente ligada a la frecuencia de la señal que está interfiriendo y al periodo de integración que está considerando el AD integrador. Se puede graficar entonces la relación de rechazo de modo normal de un voltímetro digital de integración. A partir de ello, se puede hacer una elección apropiada del intervalo de integración a fin de obtener el máximo rechazo a las frecuencias relacionadas con la línea. Evidentemente, las frecuencias de línea son las que más interferencia inyectan en nuestras mediciones. Por esta razón, en los países donde la frecuencia de red es de 60 Hz, se usan periodos de integración de 16,66 milisegundos. Para la Argentina, donde la frecuencia de línea es de 50 Hz, se utilizan periodos de integración de 20 milisegundos. El uso de un periodo de integración de 100 milisegundos asegura un buen rechazo para 60 como para 50 Hz, por tratarse un múltiplo exacto de los periodos de ambas frecuencias. Ya mencionamos que otro tipo de interferencias que pueden producir errores en los voltímetros son las señales que inciden de modo común, es decir, que se superponen por igual manera en ambos terminales del instrumento. Entre las principales fuentes de este tipo de interferencias podemos encontrar las masas de los instrumentos y los equipos a medir, sobre todo en distancias elevadas, en donde las tierras de estos instrumentos se encuentran a distinto potencial. Si queremos hacer una reducción de este tipo de efecto, podemos utilizar sistemas de guarda y blindaje de los cables y de los instrumentos, y podemos utilizar configuraciones especiales en los amplificadores de instrumentación que se utilizan. A continuación, veremos un circuito equivalente a un instrumento con entrada flotante. Aquí B3 y B4 son las señales a modo común y representan una tensión continua que puede ser producida, entre otras cosas, por los pares termoeléctricos creados en forma accidental. Y una tensión alterna superpuesta, cuyo origen es más común, es la inducción de línea. A su vez, la tensión B2 es una señal de interferencia de modo normal, y B1 es la señal que se desea medir. R1 y R2 representan las resistencias de los lados alto y bajo del circuito medio, e incluyen la resistencia de los conductores utilizados para llevar la señal hasta el instrumento. Todos estos elementos forman parte del instrumento de medida. R3, por su parte, representa la resistencia de entrada del voltímetro, mientras que C4 y R4 son las pérdidas de los terminales bajo y tierra. R5 y C5 son las pérdidas del lado alto y tierra. En general, el paralelo formado por la resistencia 5 y el capacitor 5 es mucho mayor al formado por la resistencia 4 y el capacitor 4. Por lo tanto, se van a despreciar las circulaciones por la resistencia R1, R5 y por el capacitor C5. Las corrientes que pasan a través de la resistencia 2 y el paralelo formado por la resistencia 4 y el capacitor 4 van a producir una caída de tensión en esta resistencia R2 en serie con la tensión a medir, producida por la corriente generada por la tensión 4 y la tensión 3. Entonces, el rechazo va a ser la habilidad para reducir las tensiones sobre la resistencia de R2. Un valor práctico habitual que se puede encontrar para R2 suele ser de alrededor de 1 kΩ. Un instrumento con entrada flotante bien diseñado, R4 puede ser de alrededor de 10 a la 9 ohm y de C4 unos 3000 picofaradios. Estos valores nos van a llevar a las siguientes relaciones de rechazo en modo común. Vemos que para una corriente continua la relación de rechazo va a estar alrededor de los menos 120 decibeles y para corriente alterna de unos 60 decibeles. A modo de ejemplo, podemos ver que una señal a modo común de 100 voltios desarrollará 100 microvoltios a través de R2, mientras que una señal de modo común de 20 voltios y 50 Hz desarrollará 20 milivoltios. En muchas circunstancias, errores de esta magnitud son intolerables en una medición, sobre todo si estamos realizando mediciones de tensiones de nivel muy bajo. Si en la medición que nosotros debemos realizar es insuficiente la relación de rechazo que vimos anteriormente, podemos recurrir a sistemas de guarda. El sistema de guarda es una técnica para reducir interferencias a modo común. Pueden ser tan simple como una caja y una lámina de metal interpuesta entre el gabinete y el circuito a medir. En la figura podemos ver un multímetro que implementa un circuito de guarda. Vemos que tiene 4 conexiones en el frente, en donde ese circuito de guarda es accesible también al conexionado externo del dispositivo. Las señales a modo común no hacen circular corriente por R2,
por lo que se derivan por la guarda, y solo nos queda una pequeña corriente de fuga que va a circular por la resistencia 6 y el capacitor 6, que va a producir una pequeña caída en el R2. La utilización apropiada de estos sistemas de guarda va a disminuir el drenaje de corriente entre el terminal bajo del instrumento y la tierra de la fuente. En una aplicación típica y un multímetro típico que posea este tipo de conexionado, vemos que la relación de rechazo de modo común para corriente continua puede estar alrededor de los menos 160 decibeles, mientras que para corriente alterna de menos 120 decibeles, con lo cual es una mejora importante con respecto a los sistemas que no poseen este tipo de guarda. Es de suma importancia para que el sistema funcione correctamente realizar un buen conexionado de la guarda del instrumento a nuestros dispositivos. Vamos a encontrar que tenemos el instrumento, el voltímetro con guarda va a disponer de tres terminales, evidentemente el alto, el bajo y la terminal de guarda, y vamos a tener una medición, por ejemplo, en este caso de una fuente de alimentación, en donde vamos a tener dos valores, alto y bajo. Podemos conectarlo de la siguiente forma, en donde la guarda está conectada al terminal bajo de la fuente de alimentación, y vamos a ver que esta es la mejor conexionada. También podríamos conseguir y podríamos conectar el terminal de guarda al terminal bajo del mismo instrumento de medición. Con lo cual vemos que va a empeorar la relación de rechazo medio común, porque va a aumentar la corriente que circula por la resistencia 2. Una tercera opción sería conectar el terminal de guarda a tierra. Si la tierra es la de la fuente, estamos bien. En cambio, si la tierra no es la de la fuente, es una tierra distinta, vamos a ver que se empeora la aislación de los dispositivos. La clave a la hora de trabajar con interferencias consiste en conocer cuáles son las causas que las generan a fin de disminuirlas si es posible. Evidentemente, este problema se agrava cuando la distancia entre los equipos crece. Evidentemente va a incrementarse la longitud de los cables y esto va a hacer que sea más susceptible a las interferencias que se pueda encontrar en el medio. Evidentemente, esto hace que sea más preferible el envío de datos en forma digital y localizar la fuente de medición, localizar el instrumento de medición lo más próximo a la fuente posible. Ahora veremos diferentes tipos de interferencia y el origen de las mismas, y algunas recomendaciones para su tratamiento y disminución de sus efectos. Tenemos, por ejemplo, las interferencias de corriente alterna, que son de campo cercano y capacitivas. Estas interferencias están generadas principalmente por los tomacorrientes de alimentación o los campos eléctricos intensos. Se va a incrementar su efecto si se aumenta la impedancia de entrada, si las capacidades parásitas son grandes, si la diferencia de potencial aumenta y si la frecuencia aumenta. ¿Cómo podemos atenuarla? En principio utilizando blindaje y alejando las puntas de pruebas de esta interferencia. Otro tipo de interferencias que tenemos son las de corriente alterna, en este caso de campo cercano, pero inductivas. El origen de estas interferencias está centrado en los conductores de alimentación con circulación de corriente importante por supuesto, y en los transformadores. Se van a incrementar si hay lazos cerrados en los circuitos de medición y si el área de lazo es mayor. ¿Cómo podemos atenuarlas? Trenzando los conductores de corriente. Los ángulos rectos siempre funcionan entre los conductores de señal y los conductores de corriente y blindando los transformadores a fin de que esto genere la menor cantidad de interferencia posible. Otras fuentes de interferencia que tenemos son las del campo lejano. Pueden ser electromagnéticas. Como en este caso pueden ser generadas por fuentes conmutadas, por receptores de radio y TV o por las fuentes naturales como pueden ser rayos o fenómenos similares. Evidentemente, su efecto va a ser mayor si estamos más próximos a la fuente. ¿Cómo podemos atenuarla? Utilizando blindaje o con supresores de interferencia en la línea de alimentación de los equipos que la producen. Tenemos también interferencias de corriente alterna o corriente continua acopladas conductivamente. Esto se puede generar por pérdidas de aislación o conexiones a tierra defectuosa. ¿Cómo se van a incrementar? Si se aumenta la humedad o si existe polvo, suciedad acumulada o el mismo óxido va a incrementar estas interferencias. Evidentemente podemos limpiarlas, podemos utilizar circuito de tierra de medición distinto de las alimentaciones y podemos utilizar sistemas con guarda para disminuir el efecto de estas interferencias. Lo que respecta a las interferencias del circuito de tierra, vamos a ver que el principal origen es la diferencia de potencial entre los puntos de conexión a tierra. Se va a incrementar si la distancia entre la fuente de señal y el sistema de medición aumenta.
y se atenúan utilizando el sistema de guarda como hemos visto anteriormente. Muchas gracias, espero que les haya servido los conceptos que hemos hablado hoy y cualquier duda, déjenos en los comentarios y trataremos de resolverlo. Muchas gracias.